riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, estudiante de maestrías en Dirección de Recursos Humanos y estudiante de Auditoría Interna de las normas ISO de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. También es técnica profesional en danza contemporánea con conocimiento y aplicación a las bandas de marcha. Muchas gracias y espero que esta conferencia sea de su agrado. Los dejo con Marta Lucía. Por favor, graben la conferencia si es tan amable y le envían unos correos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero todos se encuentren muy bien, espero todos se encuentren cuidándose en casita, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos pasando. Es una situación que ha atacado económicamente a todas las instituciones, a todas las empresas, a todas las personas, y considerábamos importante impartir este taller, esta capacitación, más como una forma de que ustedes vayan tomando medidas, teniendo en cuenta que las bandas de marcha fueron una de las agrupaciones que se vio afectada prácticamente desde el principio de que sucedió la pandemia. Soy psicóloga, especialista en gerencia de riesgos laborales. Actualmente hago asesoría a varias empresas de varios sectores económicos, asesorándolo en la implementación de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. La charla que vamos a tener va a ser a nivel muy general, teniendo en cuenta y comentando cosas que muy seguramente de las cuales ustedes ya tienen conocimiento, ya sea porque lo han escuchado a través del voz a voz, por internet, o porque lo han conocido directamente de las fuentes principales. Nosotros nos basamos la información en fuentes del Ministerio de Salud, Presidencia, Organización Mundial de la Salud. ¿Con esto qué quiere decir? Que la información que se va a suministrar aquí en este momento es netamente oficial. Y me gusta hacer la claridad porque muchas veces surgen preguntas a las que, o van a surgir de pronto preguntas a las que yo les voy a tener que responder. No sé la respuesta porque no hay algo que esté totalmente escrito. Entonces, como para que de pronto nos vayamos orientando un poquitico. La charla va a ser el diseño y manejo de protocolos de seguridad y salud en el, diseño y manejo de protocolos de bioseguridad para las bandas de marcha. Pero como les decía, la normatividad que va a ser tomada en cuenta es muy general y para esta última parte nos vamos a basar básicamente en el decreto 666 del 2020, en donde nos hablan de los protocolos de bioseguridad a nivel general. Hasta este momento no ha salido un protocolo específico para colegios. De hecho, ayer el presidente y la ministra de Educación nos decía que hasta ahora están en alistamiento, así como tampoco para entidades culturales. Entonces vamos a tener en cuenta que esto va a ser muy general. Para empezar, vamos a tratar unos temas como qué es SARS-CoV o COVID-19, como se le conoce generalmente, un poquito del contexto jurídico. ¿Por qué el contexto jurídico? Porque es importante saber desde cuándo empezó, qué ha pasado desde ese momento y en dónde estamos en este momento con respecto a los parámetros legales que han salido desde que iniciamos la coyuntura, más o menos, palabras más, palabras menos, fácilmente son en unos 350 documentos entre circulares, resoluciones, decretos, lo que ha salido desde que se decretó el estado de emergencia. Vamos a ver también directamente cuál ha sido la afectación a la educación directamente y a la cultura. ¿Y por qué estos dos temas? Porque las bandas de marcha están en los dos lados, están tanto en la educación como en la cultura. Y si bien es cierto que aquí estamos hablando con personas que trabajan con bandas de colegios, también estamos hablando con personas que tienen bandas particulares, entonces nos puede afectar en los dos lados. Tan es así, nos han afectado todas las leyes que hay una circular, y más adelante la vamos a nombrar, que fue elaborada por el Ministerio de Deporte, y entró directamente a afectar la parte de cultura, y es decir, ahí a las bandas de marcha.
Vamos a hablar directamente también del decreto 666 del 2020, que es el que, como les mencionaba, establece los protocolos de bioseguridad a nivel general. Y después, al finalizar, que es de pronto la parte más importante, vamos a hablar sobre cómo ustedes van a poder proponer, o si son bandas particulares, adecuar este tipo de protocolo, el 666, a las bandas que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2 o COVID-19? De esto yo muy seguramente creo que todo el mundo ya está cansado y ya sabemos de memoria qué es. Sin embargo, vamos a hacer una recopilación de la información, porque es importante cuando vayamos a hablar de cuáles son los elementos que tenemos que utilizar para protegernos. El coronavirus CoV son un tipo de virus que han surgido periódicamente ya desde hace bastantes años. El que estamos hablando específicamente se encontró en diciembre del año pasado y es un tipo de una infección respiratoria aguda que puede ser grave o moderada, e incluso se han encontrado muchos casos donde son asintomáticas, es decir, personas que ya están sufriendo la enfermedad pero que no lo saben, y es más peligroso un poquito ahí porque pueden ser focos de contagio y no sabemos que esa persona estaba contagiada. Es un virus, tiene un tamaño más o menos de unas 0.10 micras. Hablando de esto, es más pequeño que el virus de la tuberculosis, pero que tiene una particularidad general, y esto lo tienen los virus coronavirus, y es que su forma molecular, al verla, o su forma, al verlo a través de un microscopio, vamos a ver como una corona, que son como unas partes salientes que lo protegen. Esta capa exterior tiene una proteína que se rompe utilizando el agua con jabón. Por eso es tan importante el lavado de manos, porque a través de esta forma es como se rompe la capa que protege el virus y se pueda atacar directamente. También su protocolo o su documento o sus argumentos para decirle: señor rector, yo ya estoy listo para trabajar, arranquemos. En cuanto a los integrantes, también vienen muchas incógnitas. ¿Van a dejar entrar a los niños pequeñitos o mejor no? Y si los van a dejar entrar, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cómo los voy a concientizar? Y eso es tanto para bandas como para colegios, de que, por ejemplo, el tapabocas no se preste, de que los lápices y los elementos, los útiles no se deberían prestar. Entonces, en este orden de ideas, cada niño debería tener su baquete, su golpeador para prevenir. Porque es que ahí van a estar los focos. Y si nosotros como adultos todavía no nos cosió y se tapó la boca, porque es una actitud y un comportamiento que ya tenemos muy arraigado, y quitarlo es diferente, es distinto, ¿cómo vamos a medir eso en los niños? ¿Cómo lo vamos a controlar? Entonces, ahí viene ¿cómo van a hacer ustedes? Porque entonces no va a ser solamente a educar a los instrumentistas, porque si tienen niños, entonces también van a tener que educar a sus padres y tienen que exigirle el cumplimiento de todas esas medidas. Que no, que es que el niño me llegó sin tapabocas. Pues sí, es un niño, tiene derecho, pero ¿lo deja entrar? No lo deja entrar. Mi consejo sería: no lo deje entrar, porque es que aquí las normas ya van a dejar de ser algo a criterio propio o algo de voluntad propia para convertirse en algo obligatorio. No sé si empezamos de pronto con las preguntas y las vamos solucionando, o sigo de pronto con otros puntos de vista que tiene que tener, pueden ver en este momento. José. No, pues Martica, ahí ya sería de pronto hacer, ¿cómo te queda más fácil? ¿Seguir y hacemos preguntas al final o de una vez preguntas? Si quieres vas haciendo... Yo creo que al final... Si quieres vamos... Bueno, ok, entonces, porque nos quedan unas poquitas situaciones que tendrían que tener en cuenta, ya para tener en cuenta en sus protocolos y el documento como tal. Importante, que el protocolo no debe ser un documento, sino que el protocolo debe ser algo que ustedes
aplican y que ponen ya en marcha. De nada va a servir, y como algunas empresas que está pasando acá, tiene el protocolo, muy bonito el protocolo, pero les llegó Secretaría de Salud, déjenme ver hora de entrada a las cuales ustedes, a la hora de entrada que ustedes propusieron que iban a entrar o que les dieron permiso. No, están abriendo a las 8 de la mañana, pues fácil, les van a cerrar. Esto muy posiblemente no les va a pasar a ustedes, pero ¿a qué voy? Que lo que se deje escrito, porque de pronto se lo van a solicitar, y sobre todo a las bandas particulares, tiene que ser de estricto cumplimiento, y tiene que ser de estricto cumplimiento con sus planillas de verificación. Es decir, si tienen que tener antes un documento de cuál es el estado de salud previo de los integrantes antes de reiniciar actividades presenciales, pues tienen que tener usted su matriz en Excel diciendo cómo estaban los muchachos, si han tenido enfermedades respiratorias, si tienen enfermedades de base como una diabetes, como una diabetes, de pronto niños o jóvenes que ya tengan problemas cardiovasculares, si viven con personas de tercera edad y esas personas de tercera edad ya han tenido alguna enfermedad. Son todas estas informaciones que tienen que recolectar. Según la 666, antes de cada, si lo adoptamos a las bandas, antes de cada ensayo debería haber una medición de temperatura, debería haber una verificación de que tienen los elementos de protección personal, que en este caso serían los tapabocas, y de que tienen, se va a hacer la desinfección de los zapatos. Este punto de la desinfección de los zapatos en estos días, en esta semana, es un punto que están controvertiendo mucho, y más desde especialistas de la salud de la Universidad Nacional, pero todavía no se ha llegado a nada concluyente. Y ellos dicen, es que ¿para qué me desinfecto los zapatos si es que yo no voy a lamer los zapatos? Y el foco de contagio está ahí. Entonces otros le dicen, sí, pero es que usted no se va a lamer los zapatos, pero puede tener un perrito o un niño gateando en el piso que sí va a tocar donde usted pisó y se va a mandar las manos a la boca. Y en la casa, ¿quién utiliza tapabocas? En las casas nosotros no utilizamos tapabocas. Entonces van a ser situaciones que van a ser cambiantes. Esto del coronavirus ha cambiado muchísimo desde que arrancó. Como les decía, son más o menos 350 documentos entre decretos circulares que han sacado y que aún pues no son concluyentes, porque cada ratico nos vienen cambiando algunas cosas. Difícil, pero sí o sí toca controlarlo, que no se saluden de mano, de abrazo, de beso. ¿Quién no tiene el niño de la banda que llega y es a saludar de beso al profesor o a la profesora? Casi todos. Y es que son muestras de afectos a las que estamos acostumbrados aquí en Colombia y que son difíciles de quitar, pero que toca empezar a quitarlas, porque es que ahí está el foco de la infección. Entonces tenemos que empezar a revisar eso. Que las bandas particulares que venden tienen el servicio de cooperativa. Entonces no falta el niño que compró la gaseosa y le pasó la botella al otro niño para que tomara gaseosa. Se perdió todo lo del tapabocas, se perdió todo lo que se hizo en desinfección, pues porque pasó la botella de una boca a otra y ya, ahí se transmitió el virus. Entonces va a llegar el momento en donde ustedes van a tener que entrar a revisar o analizar. Van a tener que ellos mismos llevar sus onces, o ustedes se las van a suministrar, o va a haber que cada uno tenga un vaso. Entonces esas son las medidas que van a tener que entrar a revisar en el momento de cuando ustedes diseñen y empiecen a implementar sus protocolos. Ahora, otro caso importante que no se ha tomado acá, o no sé si lo irán a tomar con ellos, ¿qué va a pasar con el transporte de todos esos niños si viven lejos del colegio o del centro donde están ensayando? Entonces, ¿cómo van a llegar? ¿Van a utilizar más el servicio de transporte o van a utilizar la cicla? Esas son cosas que ustedes también tienen que entrar a medir en el momento en que vayan a plantear sus horarios de ensayo, porque pueden ser situaciones que les pueden llegar a afectar. Pueda que no. Bueno, hasta aquí toda la información básica que se tenía para este taller. Entonces entraríamos a una parte de preguntas. Trataré de responder lo más posible las preguntas que hayan realizado, pero partamos de que no hay un protocolo ya establecido para entidades educativas y mucho menos para bandas de marcha. Entonces lo estamos tomando como base la resolución 666 del 2020, que es el Protocolo General de Bioseguridad.
Listo. Entonces. No lo encuentro. A ver, ya te dio permiso. Acá, 378, desde aquí arriba. Profe, no se la escucha. Gracias, ya, listo, gracias. Era necesario sí hacer, digamos, que una explicación previa de dónde estamos y para explicar a dónde debemos llegar y en cuánto tiempo nos vamos a demorar allá. Entonces, por eso de pronto la explicación del tamaño del virus, de cuál es la forma de transmisión. Preguntas. Profe, está muy interesante la charla. Económicamente, ¿de cuánto dinero estarían hablando para iniciar los protocolos? Yo pensaría que eso es distinto para colegios como distinto para bandas particulares. Cuando están hablando de económicamente, tienen que hacer una medición de temperatura. Entonces, si ustedes van a comprar el termómetro en el mercado más o menos está en 350.000 pesos, más o menos, y uno que no es de altamente sofisticado, no, es un termómetro. Claro, no puede ser tiene que ser un termómetro que no sea de contacto corporal. Que si van a implementar el tapete para desinfección de zapatos, más o menos está en un costo de 150.000 pesos. Que si van a comprar alcohol o gel antibacterial y tapabocas, pues unos tapabocas que no sean desechables, más o menos 3.500, 5.000 pesos. Los que son desechables, más o menos 1.200 pesos. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que sacar todo su presupuesto y mirar cómo lo acomodan a su banda o qué partes lo van a poner a asumir a los alumnos. En el caso específico, estoy hablando de las bandas particulares. Ya distinto va a ser en los colegios, en donde ellos sí tienen que asumir lo del lavado de las manos y la disposición del gel antibacterial. Nosotros que somos de banda particular, ¿a quién se le pide el permiso para retomar actividades? Ok, aún no está el sitio, en la alcaldía por ahora se le está, en Bogotá estoy hablando específicamente, está la página para radicar los permisos. Sin embargo, todavía no está el link para radicar el permiso de protocolos de entidades de salud y pues mucho menos para actividades económicas. Sin embargo, para actividades artísticas. Sin embargo, pues se podría ir haciendo el ensayo. Como les digo, para que no pase lo mismo de las empresas de construcción, que les dijeron, tengan los protocolos, envíenlos, y se demoraron 15 días en alistar los protocolos y alistar las medidas. Podría hacerse un intento, aunque no están todavía permitidas las actividades artísticas. O sea, no están dentro de las exceptores hasta donde me han dicho. Señor. Habla Libardo Pedrosa de acá de Cartagena. Libardo, de acá de Cartagena. Es bueno, es muy importante todo lo que ha dicho, pero para comenzar necesitamos una lista de chequeo general, así sea de todos los riesgos que tenemos, de lo más mínimo a lo más, y cada cual va chequeando, ya sea que salgan 200, 300, todos los riesgos que tengamos, pero una lista de chequeo que hagamos general para luego reactivarlo en cada una de las necesidades, dependiendo de la institución del colegio. Libardo, si le parece, a través de la federación, podría yo dejarles un documento de las situaciones específicas que de mi conocimiento deberían tener en cuenta en una banda
para que ustedes, de acuerdo a su banda particular, las puedan ajustar y puedan decir qué medidas son las que van a tomar. Porque hay unas medidas muy generales, sí o sí, distanciamiento social de 2 metros, el uso del tapabocas y lavado de manos. Esas 3 son las básicas y las reglamentarias, pero anexas a otras vienen esas como la que le nombraba, la toma de la temperatura. Entonces, termómetro y cómo va a hacer el control y en qué planilla la voy a registrar. Gerson Betancourt. Profe, y en el caso de ese formato que tú ¿cuál es? mencionas de control, ¿esos formatos van establecidos por alguna norma del ministerio o es lo que las empresas están manejando para el control de temperatura? Ok. Estos formatos no. A usted el Ministerio de Salud le dice, usted debe tomar la temperatura y tiene que hacer el registro. Ya el colegio o la banda particular, tengamos muy en cuenta que muchas de estas tareas las va a hacer el colegio y tiene que hacerlas, porque en últimas ellas son la empresa, la actividad económica, pero ustedes tienen que presentarle una propuesta. Ahora, que el formato tiene que tener tal encabezado, no. Ahí el Ministerio de Salud no le dice cuál es el formato, le dice tiene que tener el registro. Entonces ustedes son libres de mirar en qué forma lo registran, si lo van a registrar de una vez en el computador o van a llevar formato escrito, por ejemplo. Señora Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Marta, ¿Qué más, tomar la Oscar? temperatura. Bien, sí, señora, gracias. ¿Tomar la temperatura se debe hacer tanto al comienzo como al final o solamente cuando entra el niño al ensayo? Ok, ahí tienen que tener en cuenta algunas cosas. ¿Cuánto va a durar su ensayo? Si su ensayo va a durar 8 horas, pues necesariamente va a tener que tomársela por lo menos cada 3 horas. Pero si el ensayo va a durar 2 horas o 3 horas, pues entonces tomársela al principio y registrar la temperatura. Ahora, claro, sí o sí, que si el niño tiene una temperatura de 38 grados, pues fácil, no lo va a poder dejar entrar al ensayo. ¿Sí me fue clara de pronto ahí? Sí, señora, muy claro, muchas gracias. Ok. El protocolo debe estar firmado por alguien de seguridad y salud en el trabajo. Para los colegios, bueno, esa fue una discusión que había ayer en uno de los grupos. No, el protocolo debe ir firmado por el representante legal de la empresa, en este caso la empresa, o la banda particular. Sin embargo, las bandas particulares, si no tienen un trabajador, pues no tienen la obligación de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado. Porque ¿quiénes tienen que tener este sistema? Las empresas que tengan así sea un solo trabajador. Pero si ustedes no tienen un trabajador, no tienen que tener una persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco en el sistema de gestión. Para los colegios, ese protocolo sí tiene que ir firmado por el representante legal y no es obligatorio que esté firmado por el responsable de seguridad y salud en el trabajo. Alexander. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexander. ¿Cómo está, doctora? Encantado de estar participando en este foro, me parece muy interesante. Soy de Puerto de Río, en Antioquia. Mire, doctora, compañeros, de verdad que he estado atento a todas y cada una de las recomendaciones porque veo que es importante llegar a la Secretaría de Educación y de Salud del municipio y presentarles todo un plan de contingencia ante esta situación cuando vayamos a empezar. Tengo una banda particular y trabajo con colegios. Entonces, me ha servido de mucho, doctora, Dios la bendiga. Me parece bastante importante estos aportes que nos has dado. La verdad es que uno conoce y escucha muchas cosas, pero nada más importante e interesante que alguien nos corrobore esa información así tan amena y directa. De verdad que sí. Si de pronto tiene un formatico y si también le agradecería a alguien que nos haya grabado todo, nos pueda compartir, no sé, que enviemos los correos y a ver si nos los comparten por ahí, porque de verdad está muy interesante todo. Dios los bendiga y una feliz tarde. Estoy aquí atento a las demás observaciones.
Alexander, muchísimas gracias. A través de la federación, entonces se generará como un documento en donde diga cuáles son los documentos que ustedes deben tener prioridad y de pronto ya vemos la forma de, si hay algunos formatos ya establecidos, pues que a través de ustedes los vayan compartiendo. Por ahí veía una pregunta de... Se me perdió. Ok. Si solamente son los protocolos o tiene que tener algún vínculo con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que esto es un virus y un nuevo riesgo al cual están expuestos los trabajadores, sí va enlazado con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo en el plan de emergencia, sobre todo en la matriz legal y la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo. Espero que haya respondido a la persona que hizo la pregunta. Sería mejor dialogar con el colegio para que acceda para poder entregar los instrumentos a los muchachos bajo un documento firmado por los padres. Igual así lo hicieras de la forma, Alejandro, tiene que garantizar de que antes de que se haga uso del instrumento está desinfectado. Entonces, costo-beneficio, ¿qué le sale mejor? ¿Que el muchacho se lleve el instrumento y de pronto lo dañe o no vuelva? ¿O que ustedes, como parte del colegio o parte de la banda, asuman la desinfección o que se lo entregue y el muchacho lo desinfecte antes de utilizarlo? Entonces, ahí es donde tiene que entrar a evaluar qué situación o qué medida va a tomar que garantice que se va a tomar, que se va a hacer en este caso la desinfección. Buenas tardes, señora Marta. Yo fui el que hice la pregunta. Buenas tardes. La verdad, pues, yo me encuentro un poco como confundido con este tema porque, pues, para nosotros, hablo de la ciudad de Cúcuta, es un poco difícil que el colegio acceda a estas normas y más que todo los padres de familia, porque es muy difícil mandar a los muchachos, hablando como padre de familia, mandar a los muchachos en transporte público y toda esa cuestión y recurrir a los gastos para el manejo de la desinfección. Entonces se genera un poco de problema al asunto económico. Yo, pues, por mi parte, por eso le preguntaba que si sería más fácil entregarle los instrumentos a los muchachos claramente desinfectados, así como se hizo la entrega de los computadores a los muchachos que tenían bajos recursos económicos, o sea, haciendo el ejemplo bajo un documento firmado por los padres de familia de que ellos se hacen responsables por el instrumento asignado. Entonces no sé la verdad si estaría bien o si estaría bien para planteárselo al director del colegio. Alejandro, pues digamos que el entregar los instrumentos va a ser qué tanto si los instrumentos del colegio, si son del colegio, pues qué tanto el colegio le va a permitir que usted entregue los instrumentos a los muchachos. Como le decía, que si se puede, claro que se puede. Sin embargo, usted tiene que velar por garantizar de que el instrumento, antes de que el muchacho lo vaya a utilizar durante el ensayo presencial, esté desinfectado. Doña Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Samir. Sí, señora. Profesor Samir Fernando Contreras, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Doña Marta, qué pena. Pues yo soy docente acá de Cúcuta, soy docente del Colegio La Salle y soy instructor de bandas preinfantiles, infantiles, juveniles y de mayores. Ahorita te escuché y me decías que es que para los niños es muy complicado, no se ha hablado nada. Entonces, pienso que de pronto las preinfantiles y las infantiles no van a comenzar este año, o sea, ya eso se quedó para el año 2021. Pues, si era una pregunta, no está escrito, o sea, en ningún lado dice que la actividad con niños de preinfantiles o infantiles no vayan a arrancar este año, no está escrito todavía. Yo, y es mi opinión, creo que va a estar difícil para los que son niños pequeñitos. Y no solamente por lo que diga el Ministerio de Educación, sino también los papitos. Si uno se pone a mirar, no sé, medios informales, Facebook, los papitos no están dispuestos a enviar desde ya a los niños, pues porque es que el riesgo todavía está latente. Ahora, no solamente el colegio va a asumir el riesgo, sino que el profesor de la banda va a tener que asumir y controlar ese riesgo. De pronto uno dice, muchachos de bachillerato, es más fácil controlarlos.
pero es más difícil controlar a varios chiquiticos que no se presten el instrumento, que se pongan bien el tapabocas, que si van a comer algo se laven las manos, se quiten el tapabocas, coman, vuelvan y se lavan las manos y vuelvan y se coloquen el tapabocas. Entonces, para los niños pequeñitos sí lo veo un poquitico complicado que empiecen por lo menos antes de septiembre. Ahora, ayer hacía la aclaración porque habían las dudas si los horarios o los calendarios académicos A y B se van a unir, no se van a unir. Simplemente van a reiniciar actividades muy posiblemente en el segundo semestre, pero eso en ningún momento quiere decir que el A y el B se vayan a unir, no, por si de pronto tenían también esa duda. Doctora, mi nombre es John Henry Cruz Moreno, soy de Villavicencio, director de la Escuela Colombiana de Bellas Artes y Deportes. Pues en un momento determinado, pues yo ya hablé con una institución educativa y pues ya tengo en mi poder los instrumentos, los voy a distribuir en las casas de los muchachos, pero entonces casualmente se iba a preguntar con qué sustancia sería pues, recomendable utilizar para la desinfección de estos instrumentos y que de pronto no vaya a causar ningún daño a los integrantes de la banda, no sé. Ok. En cuanto a limpieza de instrumentos, ahí tenemos que entrar a revisar dos cosas. Uno, que no sea dañino para la salud, pero tampoco que va a ser dañino para el instrumento. Porque mal yo haría, voy a poner un ejemplo, de decirle, límpielo con acetona que al instrumento no le va a pasar nada, pero al niño ¿cómo le va a ir? Por ahora se habla de que el alcohol al 70% o agua, una solución de agua con hipoclorito en una proporción de 1:10, es decir, una proporción de hipoclorito 10 veces la cantidad de agua. ¿Cuál sería mi sugerencia? Y más si son unos instrumentos que están recién comprados, pues yo me iría también por el proveedor y le pediría a él, por favor regáleme o la ficha técnica o cuál es el procedimiento de mantenimiento de los instrumentos. Mal haría yo en decirte, no, puedes limpiar, no sé, unos redoblantes con agua con solución con agua con hipoclorito cuando yo no sé si se van a dañar esos instrumentos. Entonces, en cuanto a la salud, puedo decir que lo que se está utilizando para desinfectar es alcohol al 70% o una solución de agua con hipoclorito 1:10. Pero no sé en cuanto a los instrumentos como tal, si de pronto vaya a afectar, no sé, de pronto la pintura. Entonces eso es algo que toca empezar a mirar también en las fichas técnicas de los instrumentos. Por ahora sé que el alcohol no le hace nada a los instrumentos de viento como trompetas y trombones, eso lo tengo claro. Ni a la percusión, pero no sé cómo serían los instrumentos que compro. Entonces, mi recomendación sería, si los acabo de comprar, pues preguntarle al proveedor cuáles son las recomendaciones para el mantenimiento. Ahora, la solución de agua con jabón, pues muy posiblemente no le va a dañar los instrumentos, pero no sabemos qué tantas marcas de pronto le va a poder dejar. Yo quería decir de pronto algo ahí como instrumentista de maderas, complementando lo que dice Martica, y es que sí, afortunadamente de pronto para los metales no hay tanto, ni para la percusión hay tanto problema. El problema sí lo podríamos tener para las maderas, flautas, clarinetes y saxofones por las zapatillas. Entonces, a la hora que se hace la limpieza, cualquier tipo de detergente, cualquier tipo de solución, inclusive la misma agua, puede dañar las zapatillas. Ese sería como uno de los problemas más grandes que tendríamos ahí. Nada más, Martín. Vale. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Ervin Jaramillo, Insignia del Sur de Itagüí. Y bueno, dirijo dos bandas. En mi caso particular dirijo una banda particular de acá de Itagüí y dirijo la banda del Colegio Militar de Córdoba. Sí. En la banda tengo niños que van desde el grado primero de primaria hasta el grado. Y en la banda particular tengo desde niños de 10 años hasta adultos de 70. Tengo diferentes edades. Para yo conseguir de pronto el permiso
tengo que sacar varios documentos dependiendo de las edades, o sea, los grupos de las edades, o cómo sería. Ok. Vuelvo y digo, de acuerdo a la resolución 666, y si vamos a hablar de documento y hablemos una vez de medidas, pues vas a tener que tener unas medidas, yo diría que específicas para una población de los niños si tienes de 6 a 12 años o de 12 a 18 años, porque el comportamiento es muy distinto. Y si tienes personas mayores de 60 años, aunque me pareció escucharte que nomás hasta 60, pues también tendrían que ser unas medidas distintas. Pero el protocolo como documento es un solo documento, al menos para aquí en Bogotá. ¿Cuál es mi invitación? Como hay personas de varias partes del país, también que revisen un poquito la reglamentación a nivel municipal, a ver si les van a pedir protocolos individuales por rango de edades o por actividad económica, y si van a tener la necesidad de radicarlo o no radicarlo ante la alcaldía. Porque se ha visto que hay muchos municipios donde sí, tengan el protocolo, pónganlo en práctica, pero no lo radican. Entonces eso va a depender mucho de cada municipio. Martica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más, Martica? Mauricio Soriano. Hola, Mauricio, ¿cómo vas? Bien, una inquietud. Bueno, como se sabe, yo soy docente del departamento de Caldas de bandas musicales y laboro en el colegio de banda marcial de Iguados, Cundinamarca. Según el director, el coordinador departamental de bandas en Caldas, mandó el otro día un audio porque le llegó a oídos que había profesores que estaban haciendo clases personalizadas con los alumnos, lo cual él, como es, aparte pues, de administrativo, es abogado, dice que puede estar uno inmerso en un problema legal si eso ocurriera. Yo quisiera saber qué conocimientos no se tendrían respecto a nivel Cundinamarca, o como lo mencionaba anteriormente, en dónde se averiguaría uno exactamente en qué legalmente incurriría uno al hacer ese tipo de trabajo mientras termina pues lo de la cuarentena. Digamos que es... yo me iría a varios lados. En cuanto al colegio como tal, pues si el colegio, digamos, podría ser, es que se podría hablar ahí como de un acuerdo verbal entre el papá y el profesor para que le dicte clases a mi alumno. Entonces, eso va a depender mucho. ¿Cuántos años tiene el alumno? Si es un niño, pues es que hasta hace poquitos días la salida de los niños a la calle pues no estaba permitida. Entonces, ahí ya hay un incumplimiento. Si de pronto es un mayor de edad, bueno, ¿bajo qué argumento o bajo qué excepción la persona estaría saliendo de su casa? Pues porque es que las actividades de educación todavía no están exceptuadas. Entonces, mirándolo uno así, sin mucho conocimiento en eso, pues yo podría decir que sí hay un incumplimiento. Y más que un incumplimiento, si se hace de pronto de forma presencial, pues ahí es un riesgo. Aquí de pronto no mirarlo tanto porque me van a demandar o porque voy a tener que pagar no sé qué plata porque el niño se contaminó, sino también en qué riesgo está cayendo ese profesor al recibir un niño que no sabemos si la familia se ha cuidado o no. Y yo entiendo, y para mí es totalmente clara, que tenemos que buscar en ese momento las medidas para buscar recursos económicos, pues porque es que ustedes son uno de los gremios que de los primeros casi que quedaron quietos. Pero pues yo personalmente buscaría otra modalidad, no sé, de pronto charlas a través virtual. Buenas tardes. Qué pena, de nuevo yo, Alexander Echeverri. Doctora Marta, tengo una inquietud. Mira, ¿será posible, en vista de que yo sé todos los profes hemos estado prestándole con mucho detenimiento la atención a su charla, ¿sería posible que nosotros pudiéramos tener una certificación de haber participado con la charla para fundamentarla, las propuestas que le hagamos a la alcaldía? Mira, es que nosotros ya tuvimos una capacitación en esto y nosotros ya conocemos esto y podemos hacerlo en propiedad. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Eso nos va a soportar la petición que vamos a hacer a un colegio, a una administración, porque usted sabe que en Colombia, si otro no lo dice, no lo cree. Pasa como los muchachos, ¿no? Le dice a los muchachos, marchen por el izquierdo mirando al frente, pero si usted trae otro compañero que le diga, ese compañero los pone a marchar porque a usted no le paran por. Entonces,
De veras, doctora, que sí me gustaría saber esto, si de pronto nos van a dar, no sé, un documento, un papel, cosa que nosotros participamos en esta charla y nosotros anexarlo a la propuesta que le vayamos a hacer a la administración municipal, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y Deporte, no sé, a donde nos vayamos a dirigir para pedir los permisos respectivos del trámite, obviamente presentando el protocolo de bioseguridad y todas estas medidas de contingencia, pero entonces nosotros, los que tomamos apunte detenido de cada cosita que usted decía, yo parecía un niñito enamorado de su profesor aquí boleando lapicero. Entonces es importante, sí, tomar apuntes y cierto, y grabar y nosotros tomar eso para la vida, pero qué bueno también tener como ese soporte. Usted me dirá, doctora, qué pena. Lo que podemos hacer, Alexander, es de pronto a través de la federación que ellos hagan un comunicado de qué trató los temas, las generalidades que se hicieron en esta charla y que hagan un listado de las personas asistentes. Porque realmente, digamos, esto es una charla muy general, como decían algunas personas al principio, pero que de pronto les sirve para ustedes tener bases para empezar a hallar más su protocolo. Pero sí de pronto se podría pensar en que la federación expida un comunicado en donde diga tales personas estuvieron participando dentro de la charla, para que de pronto si ustedes lo requieren de pronto le pueda servir un poquitico. Y nosotros, claro, y de pronto aportarnos el nombre completo, el número de cédula, creo yo, para que se tuviese eso en cuenta. De pronto no sé si los profes están de acuerdo y dejar cada uno, el que esté interesado en este documento, dejar el nombre y el número de cédula para que nos tengan en cuenta para hacer un documento a través de la federación, como dice la doctora Marta. Sí, de pronto ya sería más que un certificado como tal, sería un comunicado en donde ustedes participaron de la charla. Sí, como dice aquí Camilo Esteban, sí, un listado de asistencia y donde nosotros con el nombre y el número de la cédula lo vamos dejando aquí en el chat, no sé, y que lo vayan tomando para que se emita un comunicado por parte de la Federación de Colombiana de Bandas y den ese aval. Nosotros lo imprimimos, nos los pueden enviar al correo o lo hacen público en Facebook. Por mí no habría el mínimo problema, la verdad, y nosotros imprimirlo para llevarlo a los entes que vayamos a solicitar, porque sería bien importante el soporte. Listo, perfecto, entonces así sería y ya organizamos eso con la federación, con gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero haber podido... Señor. Rafael López, acá de Concepción. Marta, hola, cuando uno trabaja en espacios comunes como canchas de fútbol que comparte la comunidad, ¿cómo sería más o menos la protocolo de seguridad? Cuando me habla de espacios comunes, ¿es un parque? Sí, un parque, cancha de fútbol. Okay. Bueno, primero tenemos que esperar a que nos den la viabilidad para empezar a realizar las actividades presenciales artísticas. Por ahora, recordemos que el aforo de la cantidad de personas está muy limitado y teniendo en cuenta uno de los últimos decretos de presidencia donde le dio el permiso a los alcaldes para decir, la autorización a los alcaldes para decir qué va y no va, pues indiscutiblemente tendríamos que estar esperando a ver cuál es la normativa, cuáles son las indicaciones que desean desde la alcaldía de cada municipio para poder hacer el uso de los espacios públicos. Por ahora aquí en Bogotá, según algunas zonas, digamos que pueden salir los niños al parque máximo 2 horas al día, unos en la mañana según la edad y unos bien tempranos y otros más tardecitos según la edad, y no utilizar los elementos que hay en el parque. Situaciones parecidas me imagino que va a pasar con cada uno de los municipios en donde el alcalde va a decir está autorizado esto y en tales horarios o de tal forma, pero lo que sí pensaría es que no va a ser en ningún momento echando atrás los decretos y las resoluciones que han salido desde el ministerio y desde presidencia.
Bueno, muchísimas gracias para todos. Espero poder haber resuelto algunas dudas y sobre todo espero haberles dejado más dudas para que empiecen a trabajar en los protocolos y en sus propuestas para cada uno de los rectores y indudablemente pueden empezar a trabajar desde lo más pronto posible con las bandas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, Martico. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Marta, a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo.